Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida al economista Otto Sonderhofner, ex vicepresidente de la República, ex candidato presidencial. Lo invitamos a un diálogo en vista de que estamos ya en los prolegómenos de un proceso electoral para los comicios presidenciales y legislativos de febrero del 2025. ¿Cómo ve este panorama en condiciones en que ojalá no se repita lo que ha ocurrido en procesos anteriores, la proliferación de candidatos, sino buscar la unidad, incluso con un pensamiento ideológico que permita enfrentar los acuciantes problemas que vive el país? Muy buen día a Otto Sonderhofner. Hola Miguel, buen día, gusto de saludarlo y encantado de estar con ustedes y a través de ustedes con toda la ciudadanía. Nuevamente, sí Miguel, hay a pocos meses ya de inscripción de candidaturas a un proceso electoral. El número máximo de candidatos posibles es el límite de la cantidad de partidos nacionales habilitados, que es alrededor de 16. 17, si no, sí. 17. Y lo que se hizo en la campaña anterior, en la del 2023, al menos de nuestra parte, fue tratar de unificar organizaciones políticas en un proyecto, en una propuesta. Llegamos a conversar, en el caso nuestro, con alrededor de 5, terminamos uniendo a 3. Una no se pudo inscribir por problemas administrativos. Pero claro, esas alianzas no solo buscan fortalecer candidaturas, sino también unificar tendencias y poderle permitir a la ciudadanía o evitarle a la ciudadanía el problema de tener una papeleta tan amplia, tan diversa, y en este caso, con todo el cariño, más candidatos no significa más democracia, sino más bien más enredos, más dificultades para que las propuestas de los distintos candidatos puedan permear y puedan los ciudadanos entonces hacer una elección informada. En la campaña anterior tuvimos 8 candidatos. Creo que es un número manejable, creo que es un número viable. Esperemos que quienes se lancen y quienes participen tengan la misma visión de tratar de unificar tendencias, ¿no? Y evitar dispersión. ¿Y cómo lograr esa unidad? Porque siempre, más allá del legítimo interés, aspiración que tenga, el decir que hay 17 movimientos y partidos políticos y que todos quieran poner un candidato, realmente vuelve a ser disperso este panorama sin un cambio, sin una reforma político-electoral que permite que aquí, al menos en el caso presidencial, se pase a la segunda vuelta con una baja votación. Mire, cada organización política, yo no pertenezco a ninguna, pero cada organización política tiene, digamos, sus objetivos y sus intereses, ¿no? Y lamentablemente en muchos casos les cuesta poner por delante el interés nacional, y yo creo que ese es el desafío. Y para eso se necesita candidatos con liderazgo que tengan la capacidad de unificar tendencias, que es lo deseable, y proyectos claros que realmente signifiquen soluciones a los problemas del país, Miguel. Entonces, veremos, creo que todavía, a pesar de que falta poco tiempo para las definiciones, faltan solo un par de meses, todavía es muy pronto para saber, porque en nuestro país pasan tantas cosas en tan poco tiempo que en una semana el panorama puede cambiar y quizás las decisiones se vean afectadas por ese panorama. Entonces, creo que hay que estar trabajando atentos. En lo personal, siempre promoveré las intenciones de unidad, lo quise hacer en el 2021, fue nuestro esfuerzo en el 2023, y evidentemente cualquier contingente que yo pueda poner, ya sea para ir, digamos, al frente o a la última fila, siempre voy a estar en esa línea porque creo que es lo que le conviene al país, en la línea de unir esfuerzos, de unir ideas y de encontrar soluciones que nos permitan resolver los problemas de forma conjunta. ¿Usted es partidario de hacer un frente común? Porque los grandes problemas están allí y necesita de la unidad para lograr, con objetivos claros, por cierto, lograr llegar a la presidencia de la República para este periodo de 4 años en unidad de criterios. ¿Es posible unificar tendencias? Posible, pero no es fácil, porque como le digo, saltan los intereses y que si los objetivos particulares de cada organización política, empieza el problema de la definición de listas, sobre todo a nivel legislativo. Parece mentira, pero más fácil es ponerse de acuerdo en un candidato presidencial
y lo difícil luego en estas alianzas se vuelven las definiciones a nivel legislativo. Entonces, es posible, no es fácil, como le digo, en nuestra candidatura anterior logramos unificar a 3 organizaciones y casi logramos que sean 5. Al final fue esa discusión respecto a las definiciones de las listas de legisladores, lo que significó, en mi opinión, digamos que se abran las otras organizaciones con las que estábamos conversando. Pero creo que se necesita un liderazgo claro, un plan, un proyecto de país bien definido para poder lograr esa unidad que tanta falta le haría al país, Miguel. ¿Han comenzado a dialogar, a buscar acuerdos? Cierto es que todavía no se ha iniciado el proceso, pero como usted bien dice, ya en agosto tiene que haber al menos los procesos denominados de elección primaria de definición de candidatos y en septiembre las inscripciones. Es decir, se corre contra el tiempo, pero ¿cómo articular, cómo avanzar en esto? ¿Usted ha empezado diálogos con algunos sectores? Siempre estoy atento a la situación del país y trabajando, insisto, con lo mucho o poco que yo pueda aportar para que todos estén en esa línea. He conversado con algunas organizaciones políticas, repito, no necesariamente respecto a una candidatura personal, sino en función justamente desde el desprendimiento de promocionar o de promover esta idea de hacer alianzas amplias, sobre todo lejos de los extremos, lejos del autoritarismo, lejos de los radicalismos, sino siempre en una posición que nos permita encontrar consensos de soluciones para los problemas del país, que hoy, a mi criterio, se enfocan en 3 prioridades, Miguel. La seguridad, sin duda alguna, problema que desgraciadamente no mejora. La economía, que está estancada desde hace muchos años ya, y del problema que no logramos salir. Y la atención social, que está cada vez en peores condiciones, sobre todo educación y salud, en una situación precaria. Entonces, desde esos 3 frentes creo que se puede lograr consensos, creo que son más las coincidencias, y sobre esos consensos se puede construir proyectos. Ahora, insisto, el problema es cuando la gente, desde el individualismo, desde la vanidad, desde el ego, desde el interés particular, no entiende que aquí lo importante es anteponer el interés nacional por encima del interés personal o partidista. Ese es el desafío, pero bueno, en eso hay que trabajar. Claro, usted ha citado temas fundamentales como la seguridad en medio del conflicto armado interno que vivimos, la economía, atención social, la propia demanda de empleo, temas fundamentales y básicos como salud y educación, sobre lo cual no debiera haber objeciones. Todos deberíamos caminar en esa línea en el país para buscar soluciones. Sin embargo, se anteponen los temas políticos, las aspiraciones políticas más allá de los problemas de los ciudadanos. Allí está el problema de convencer y convencerse de la necesidad de la unidad para trabajar en ese sentido. Y sin duda, Miguel, por eso le digo, mejor dicho, a mí me queda claro que son más las cosas, los objetivos, los propósitos que nos deben de unir, que los que nos deben dividir. En ocasiones es difícil también porque uno se encuentra con, qué sé yo, heridas del pasado entre unos y otros, diferencias, pugnas, pero todo eso hay que solventar, porque usted sabe que la política en nuestro país a veces se vuelve un entorno agresivo, ¿no? Y quedan esos resentimientos que toca al menos resanar, ¿no? Pero en términos, digamos, constructivos. Pero bueno, yo he visto lo imposible lograrse en ese sentido, he visto a rivales de muchos años sentarse a dialogar por el bien del país, y espero que en esta ocasión no sea la excepción y que esas rivalidades, esas diferencias que pueden haberse creado en el tiempo se puedan dejar de lado en función de encontrar el bien común, ¿no? La situación del país es muy grave y los problemas, insisto, no mejoran, y creo que en esas circunstancias hay más que nunca esa obligación de ceder egos, vanidades, de ceder intereses personales y de ponerse, como objetivo esa unidad en nombre de un proyecto de país. ¿Cuál cree que es el mayor problema para lograr acuerdos en el Ecuador? Le digo, los intereses personales y los resentimientos históricos de algunos, ¿no? o las diferencias que han tenido por años. Pero siempre cada partido está midiendo cómo va a quedar después de la elección. Y creo que en muchos casos se equivocan
porque terminan participando, sacando menos de 1%, no metiendo legisladores, cuando si se hubiesen integrado a un esfuerzo común, quizás estarían en una mejor posición, inclusive para sus coidearios. Cada partido tiene coidearios, cada partido tiene aspirantes, porque si uno está en una organización política es porque desea, al menos quienes están con la motivación correcta, desean desde el ejercicio de lo público encontrar espacios para dar soluciones al país. Entonces, claro, cuando haces alianzas toca ceder espacios y esa es la dificultad, Miguel, en mi opinión. ¿Y cuál cree que debiera ser el camino? Quizás alianzas por tendencias, por sectores, o hay que dejar de lado eso y anteponer. Yo creo que es difícil porque evidentemente con los extremos no se puede hablar, con los radicales enemigos de lo racional y la gente que está en los extremos, ahí no hay nada que dialogar, ¿no? Luego hay quienes pertenecen a estas organizaciones, a estas franquicias regionales de autoritarismo. Con ellos tampoco hay mucho que hablar porque para mí sí hay líneas rojas, digamos, y el autoritarismo es una línea roja para mí. El abuso del poder, la búsqueda de la impunidad, son líneas rojas para mí, Miguel, y para muchos de los que buscan la unidad. Entonces, todo lo que esté, digamos, lejos de esas líneas rojas, pues uno tiene que unir. Si usted quiere darle matices de nomenclatura tradicional de la política, puede hablar del centro, de la centroizquierda, de la centroderecha, pero los extremos no, porque con ellos no, digamos, no, o sea, cuando yo escucho a personas decir que hay que destruir al Estado como política ideológica, ahí ya no tengo nada de qué hablar. Yo creo que el Estado tiene que ser fuerte, no grande, no tiene que gastar en exceso, pero tiene que ser fuerte, porque es el que tiene que enfrentar los problemas principales del país, sobre todo el de inseguridad, el de mejorar las condiciones de vida para la gente. Eso se hace, me refiero a la infraestructura pública, ¿no? Eso se hace desde el Estado, sí, quizás con lógicas de concesiones, con lógicas de alianzas públicos-privadas, pero no desde el extremo de decir hay que destruir al Estado. No desde el extremo de decir todo tiene que ser estatal. Son extremos en los que yo no creo ideológicamente. Cuando usted dice hay líneas rojas, efectivamente, quienes buscan impunidad, quienes han demostrado en el ejercicio del poder el autoritarismo, están plenamente identificados esos sectores, quienes enarbolaron en su momento la bandera del socialismo del siglo XXI y sí, que... leí este fin de semana, no, mejor dicho, la semana pasada que estuve de viaje en el regreso del avión, la Fundación Konrad Adenauer tuvo la gentileza de prestarme un libro, porque era para otro destinatario, pero lo presté temporalmente, le eché una leidita, se llama La Marea Rosa. Ah, claro, lo hemos leído, muy entonces, ilustrativo. Ahí está bien definido cómo operan regionalmente, inclusive internacionalmente, qué instituciones usan en beneficio de esa causa que tienen en muchos casos de impunidad o desde la democracia, porque ganan una elección, imponer modelos autoritarios de gobierno que luego se perpetúan en el poder. Y cómo tienen este cinismo de criticar el autoritarismo cuando no es de ellos, pero cuando es de ellos defenderlo con uñas y garras, ¿no? Porque el autoritarismo de países de la región en donde evidentemente no hay democracia, ese sí lo defienden, ese sí lo aupan, ese sí lo justifican. Entonces, esa hipocresía, ese cinismo, yo no lo comparto. Yo creo que el autoritarismo se lo combate de venga de donde venga. La lucha que tuve tantos años, y usted sabe, Miguel, desde antes de que yo tenga vida pública, desde la comunicación, la lucha por la defensa de la libertad de expresión, por la democracia, por la independencia de poderes, es una lucha que no tiene bandera ideológica, porque esos atropellos se cometen desde cualquier tendencia. Y a mí me parece al menos hipócrita o cínico que se cuestione eso cuando viene de un lado y que no se lo haga cuando viene del otro, ¿no? Entonces, para mí esas son líneas rojas. Yo sí tengo líneas rojas. Yo sí creo que hay límites en la vida que los definen los valores que uno defiende, que pasan desde los valores éticos y morales, pero atraviesan también los valores democráticos. En ese sentido, ¿cuánto debiera preocupar? Porque el país necesita soluciones y no tendencias políticas que sabemos lo que buscan. ¿Cuánto debiera preocupar? Bueno, mucho, porque yo creo que, mire, y es curioso, ¿no? Regionalmente se tiende, históricamente, además en la historia de la humanidad, se tiende a confundir
el autoritarismo, ¿ya? Con una mal interpretada fortaleza de liderazgo. Es decir, cuando un líder es autoritario dicen es que se necesita un líder fuerte. No, nada tiene que ver un liderazgo fuerte con un liderazgo autoritario. Son dos cosas distintas. A mí me ha tocado liderar con fortaleza en momentos difíciles y tomar decisiones complicadas. Eso es un liderazgo fuerte. Un liderazgo autoritario es el que cree que para resolver los problemas de la gente tiene que atropellar a todos, a todas las instituciones, a todas las personas, a todo rival. Ese es el autoritarismo. Y yo en eso no creo. Yo creo en la diversidad de criterios, creo en la multiplicidad de pensamiento y en la obligación de defenderlo, independientemente de si nos guste o no. Sí, efectivamente, lo que usted nos recuerda y ha leído, el libro Marea Rosa del escritor uruguayo, el historiador Fabricio Pereira da Silva, da cuenta, un hilo conductor de cómo se llegó desde el Foro de Sao Paulo, luego los gobiernos como el de Venezuela, que es una clara demostración. Ahí se cita el caso ecuatoriano también, está evidenciado para no repetir los errores del pasado, que como Venezuela, allí se arrepintieron, pero resultó tarde, desde el 99 hasta ahora, 25 años con una revolución bolivariana que les ha empobrecido a ese pueblo. Claro, Lino, el Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, el tamaño de la economía de Venezuela es hoy 5 veces menos que en el momento más alto, cuando lo tuvieron, digamos, a Venezuela haciendo lo que siempre debió ser y debería seguir siendo. El mayor productor petrolero de la región, con las mayores reservas petroleras del mundo, con potencial minero, con un potencial industrial gigantesco. Yo no nacía, Miguel, pero usted sabe que los ecuatorianos migraban a Venezuela en los años 70 a buscar un mejor futuro, ¿o estoy equivocado? Así fue. O sea, Venezuela era un referente de desarrollo y crecimiento económico, sin duda. Como en muchos modelos económicos, quizás dejaron de lado y no le dieron la prioridad que se merece implementar políticas públicas que nivelen la cancha para los más necesitados. Pero sobre ese discurso de una falsa justicia social, montaron gobiernos autoritarios que lo único que hicieron es echarse encima la riqueza nacional y terminar igualando a todos, sí, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, es decir, empobreciendo. Entonces, yo no deseo eso para el Ecuador. El Ecuador está pasando en gran parte un problema profundo económico por el desequilibrio que se generó del exceso de gasto en algún momento, que se intentó corregir en 2018-2019, tuve la oportunidad de participar de ese tiempo, el único momento en el que se ha logrado bajar significativamente el gasto corriente del sector público sin afectar los servicios sociales que son tan importantes. Pero el modelo económico del Ecuador sigue siendo insostenible. Usted sigue teniendo un Estado que gasta más de lo que ingresa y que no encuentra forma de financiar, o cada vez se le cierran más las puertas para financiar esa diferencia. Y la única apuesta que usted tiene en ese sentido es hacer, y usted sabe, yo en la vicepresidencia de la República, a la mitad reduje el gasto corriente, a la mitad. ¿Ya? O sea, sí se puede, sí hay cómo hacerlo sin afectar servicios, pero tienes que acompañarlo de inversión pública. Si no hay inversión pública, Miguel, si no se encuentra la forma de que cuando se toman decisiones económicas, como las que está tomando el presidente Noboa, parte de esos recursos vuelvan directamente en forma de inversión pública, sobre todo en infraestructura de la economía, no vamos a salir de este problema porque la economía no va a crecer. Igual que el problema de inseguridad. Si seguimos teniendo estos problemas de inseguridad, no va a crecer la economía como debería porque la gente deja de invertir o migra. Usted sabe que estamos de nuevo con récords de migración parecidos a los de finales del siglo pasado y esos récords de migración drenan el capital humano que tanto necesitamos para que el país salga adelante. Entonces, ese es el desafío. Cuando usted invierte en infraestructura $1, la economía crece en $1.50. Por eso es importante, y eso proponemos siempre, lo propusimos en la campaña, que se haga énfasis en que si se toman decisiones económicas difíciles, se acompañe esas decisiones de inversión pública en infraestructura, sin corrupción, con eficiencia, pero no solo, digamos, infraestructura que sirva para resolver los problemas de la gente, de vialidad, de generación eléctrica, etcétera, sino también para que la economía crezca y se genere el empleo que tanta falta hace. Diálogo de la revista de Opinión Democracia con el economista Otto Sonderhofner, ex vicepresidente de la República, ex candidato presidencial. ¿Cómo ve el momento que está viviendo el Ecuador en las actuales circunstancias? Mire, con preocupación.
veo que es fácil criticar, ¿no? Yo también he estado en gobierno y sé lo difícil que es enfrentar crisis, sé lo difícil que es administrar un país con recursos o con digamos, arcas fiscales limitadas, con déficits de ese tamaño. Entonces te toca tomar decisiones difíciles y es fácil criticar, pero veo que lamentablemente el gobierno no le están dando los resultados que esperaban, sobre todo en materia de inseguridad y economía, que son las prioridades del país, y que si es que busca la reelección, tiene que lograr que se perciba un cambio, una mejora más allá de la comunicación, que es muy buena, sino sobre todo en resultados reales, que es lo que al final la gente ve cuando va a votar. Si buscan la reelección, tienen que apostar por el camino de que sea la buena gestión la que les permita reelegirse. Veo más bien, Miguel, que están buscando la polarización como tabla para la reelección. Porque el presidente pasó del discurso de no soy anti nada a abanderarse del anticorreísmo. Cuando usted ve la decisión de la embajada en México o cuando ve ayer lo de la señora Santiago, se da cuenta que eso tiene más bien un propósito de salirse de la neutralidad con la que llegó al poder y gobernó por alrededor de 3-4 meses e irse a la radicalización o al extremo del anticorreísmo, que es quizás lo único que le puede permitir sacar números si es que la gestión no acompaña al gobierno, ¿no? Consecuentemente, ¿cómo debieran tomarse los correctivos? Vamos a entrar ya en el proceso electoral, pero más allá de contaminar un proceso, el país requiere soluciones. Es que cuando uno gobierna, uno debería buscar eso, no dar resultados a la gente y que sean esos resultados los que te permitan continuar en el poder si es que así lo deseas. Yo siempre vi este periodo corto como un periodo en el que una reelección no debería de ser una prioridad, porque es difícil llegar a tomar esas decisiones, quizás no va a haber los resultados en el tiempo que dura tu mandato. Entonces yo pensaba siempre en este periodo como un periodo breve de una transición en la que existían consensos sobre decisiones principalmente en la materia económica y materia de seguridad, y que justamente esa posición de un gobernante de no querer continuar en el poder le abra puertas con otras organizaciones u otras fuerzas políticas para poder empujar soluciones. Pero, digamos, el presidente está en su derecho a aspirar a una reelección, yo eso no lo critico, solo recuerdo que una reelección se logra normalmente prácticamente solo a través de una buena gestión. ¿Y cómo ve usted dentro de estos problemas que estamos viviendo, cómo corregir esas distorsiones, el déficit fiscal, el tema de los combustibles que ayer mediante decreto se anunció ya que subían dentro de unas bandas, al menos 2 tipos de gasolinas, la Ecopaís y la Extra? Es decir, estando en el poder hay que corregir estas distorsiones para que mejore la economía ecuatoriana. Usted sabe que también tuve que estar del lado de la toma de esas decisiones, que sé que son impopulares, pero son necesarias. Lo importante es que cuando se toman, como le decía hace unos minutos, Miguel, cuando se toman decisiones en ese sentido, lo importante es que se explique con claridad, primero, por qué se hace, cuál es la necesidad de hacerlo, y segundo, cómo vas a destinar al menos una parte importante de esos recursos a compensar a la gente y hacer crecer la economía. Ejemplo, si usted va a realizar subsidios, yo creo que una gran forma de compensación, y lo vengo diciendo hace tiempos, es que el transporte público sea gratuito para estudiantes del sistema público de educación. Gratuito, ¿por qué? Porque si te va a subir el pasaje 5 centavos, pero tus hijos ya no pagan, Miguel, el saldo en el hogar va a ser positivo. ¿Me explico? Porque de los 2 o 3 o 4 hijos que tienes y gastabas, según la ciudad, entre 12 centavos y medio hasta 20 centavos por niño y de repente ya no vas a gastar nada, bueno, vas a tener un saldo positivo en tu economía familiar, te va a quedar vuelto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de medidas compensatorias son importantes, pero acompañadas también de un plan de inversión pública de no menos de 1.500 a 2.000 millones de dólares para que la economía pueda crecer al menos en un 3% y estar por encima del crecimiento poblacional. El Ecuador viene desde el 2019, agravado por la pandemia, creciendo por debajo del crecimiento poblacional y viene desde el 2014 haciendo recortes en el sector público y teniendo una insostenibilidad fiscal. Entonces se necesita romper ese círculo y la única forma de romperlo es con inversión. Como la inversión privada tarda y principalmente solo tiene interés
en sectores estratégicos de productos renovables, perdón, de materias primas no renovables, minería principalmente y petróleo. Eso demora, tiene mucha resistencia social y ambiental. Entonces tiene eso un poco frenado. No digo que hay que abandonarlo, hay que escoger bien dónde se puede hacer y tiene que apostarle a la inversión pública en infraestructura para que la economía crezca. ¿No resulta difícil en política que haya un sinceramiento? Porque más fácil es la demagogia. Y la demagogia ha llevado al poder a cuántos populistas y demagogos. Mire, Miguel, lo que usted dice no es menor y le voy a explicar lo que está ocurriendo. Hoy en día la comunicación digital tiene un peso muy grande. Y la comunicación digital, los contenidos que se difunden, se definen no por la decisión profesional de un periodista o de un director de noticias, no, se definen por algoritmos. Es decir, lo que le va a aparecer en su pantalla de su celular lo define un algoritmo. ¿Y qué prioriza ese algoritmo? Priorizan los contenidos que son más atractivos para la gente. Normalmente, noticias falsas, porque nos encanta, porque las noticias falsas apelan a nuestros prejuicios y tenemos un montón de prejuicios los seres humanos, entonces nos encantan las noticias falsas, ¿ya? Contenidos radicales, extremos, ¿ya? Eso nos gusta. Y contenidos, digamos, cuando la gente hace el ridículo, ¿no? Porque nos causa gracia. Entonces usted tiene cada vez a más políticos radicales que les gusta hacer el ridículo diciendo mentiras. Ese es el resultado. Y ganando elecciones. Ese es el resultado, Miguel, de los algoritmos, ¿ya? Es un desafío inmenso para quienes hacen comunicación, que sus contenidos serios, que sus contenidos profesionales tengan la penetración que se necesita para incidir correctamente en la toma de decisiones, porque hoy lo que incide en la toma de decisiones de la gente es un algoritmo que prioriza, insisto, discursos de ciudadanos que están dispuestos a hacer el ridículo con posturas radicales diciendo mentiras. Ese es el problema, ¿no? Ahí está explicado técnicamente en materia comunicacional. ¿Y es posible romper eso o estamos atados, anclados incluso a estas mentiras que proliferan y que quieren instalarse como verdades? Todo es posible. Yo creo que el desafío es decodificar cómo utilizar esos algoritmos para bien y no permitir que sigan proliferando para mal, porque la factura la terminamos pagando los ciudadanos, todos en su conjunto, cuando elegimos a nivel local, provincial o nacional, gobernantes con ese perfil, los que aprovechan y entienden y han decodificado intencionalmente esa comunicación para llegar y luego no tener idea de qué hacer o generar gobiernos que no dan soluciones. Aun cuando pudiera resultar temprano, aunque corre el tiempo para el proceso electoral, ¿Otto Sonnenhösner será candidato en las próximas elecciones? Yo tomé una decisión al día siguiente de la elección del 2023 y me mantengo en esa decisión y la comunicaré oportunamente si es necesario. Mientras tanto, mi postura siempre será la de apoyar proyectos de unidad desde el desprendimiento, Miguel. Esa siempre ha sido mi postura. Apoyar proyectos de unidad nacional en función de objetivos claros y comunes que nos unan desde el desprendimiento. Yo si tengo que ir adelante, voy adelante, y si tengo que ir en la última fila, voy en la última fila. Así he crecido, así he actuado siempre. Mi prioridad no es personal, mi interés no es particular, sino nacional. Yo separo mis intereses particulares y personales del interés nacional. Siempre lo he hecho, cuando fui servidor público creo que lo demostré, y ahora que soy un ciudadano con una voz que a algunos ciudadanos les interesa escuchar, dejaré claro siempre esa posición. Para buscar acuerdos, diálogos, ¿con quiénes y en qué condiciones? Con todas las personas que tengan las mismas, con las que compartas valores y tengan los mismos límites, no basados en la ética y la moral. No quiero decir los nombres de quienes me han visitado y con quienes he conversado por respeto a ellos y sus organizaciones políticas, porque ellos además tendrán que comunicar a la interna las decisiones que tomen como grupo. Yo no quiero incidir en eso, pero sí le digo que acá las puertas siempre están abiertas y que si hay quienes consideren que yo puedo contribuir a esos procesos, enhorabuena. Como hay otros aspirantes que públicamente han renunciado a las posibilidades a través de organizaciones políticas, pero que siguen muy activos. Uno de ellos incluso
con cruce de opiniones con usted. ¿Qué se refiere al señor Topic? Claro, hemos visto que él no quiso ser candidato. No es un cruce de opiniones, no. El señor a mí me cree que yo soy recadero de él. Eso es lo único que le he dicho es, si usted quiere hablar con alguien, por más que sea mi padre, llámelo directamente, que mi padre es dueño de sus opiniones y yo de las mías. Yo adoro a mi papá, lo quiero mucho, pero mi papá no participa ni de mi vida pública, ni sus opiniones son mías, ni las mías son de él. Nada más, mi querido Miguel. Usted sabe que mi padre es un comunicador de más de 30 años de ejercicio en su profesión y que evidentemente siempre ha tenido opiniones que generan polémica. Bueno, pero son opiniones de él, mi querido Miguel. Mi familia, que es lo que yo sí diferencio con el señor Topic, mi familia no participa de mi vida pública, mis empresas no participan de mi vida pública. Entonces, para mí eso sí es una diferencia. Quizás él eso no lo comprende, porque su padre sí fue parte de su campaña, lo financió, entonces participó, ahí estuvo en el debate, yo me acuerdo del papá, con una actitud hasta agresiva en contra de miembros de mi campaña de forma innecesaria, que ellos ni entendían, la gente de mi campaña no entendía qué le pasaba al señor. Pero bueno, yo sí separo eso, porque yo sí, digamos, creo que la política es un lugar en donde la familia de uno no tiene nada que ver. Yo ya me harté de ver a esas personas que llegan al poder y entonces el hermano es contratista, la hermana es asambleísta. Esa vaina ocurrió en el Ecuador desde que tengo memoria. Y es algo de lo que yo, digamos, es algo que yo no comparto, es algo que rechazo, y creo que marqué claramente cuando fui servidor público y luego cuando fui candidato, que mi familia no participa de mi vida pública y que mis empresas no participan de mi vida pública. Nada más. Y mi familia política tampoco, mucha gente se confunde, yo no tengo ni relación laboral siquiera con mi familia política, los quiero mucho, pero no participan de mi vida pública, punto. Yo así lo hemos decidido por el bien de todos, Miguel, y creo que es lo correcto. Y ojalá más personas definieran y decidieran lo mismo. ¿Qué espera usted del próximo proceso electoral? ¿Se podrá dignificar a la política? Nos corresponde a cada uno contribuir con nuestro granito de arena para que la política deje de ser una cloaca que ahuyenta a la gente decente y se quedan solo esa gente que ha generado esa cloaca ahí haciendo lo mismo de siempre. Entonces yo creo que he contribuido, creo que he hecho política con altura. Usted nunca me ha visto ni insultando, ni mintiendo, ni ofreciendo con demagogia cualquier cosa. Y corríjame si me equivoco, Miguel, siempre he tratado de mantener coherencia, de evadir o alejarme del cinismo, de la hipocresía, y he tratado de construir país, tanto en mi vida pública como en mi vida privada, desde los valores y principios con los que he crecido y los que transmito a mis hijos. Y eso es parte de mejorar la política. Seguiremos hablando de esto porque estamos, como decía al comienzo, en los prolegómenos de un proceso electoral y el país requiere seriedad, responsabilidad en sus actores. A Otto O'Donnell-Hosner, ex vicepresidente de la República, ex candidato presidencial, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, un abrazo, saludos. Chao, chao. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos para analizar un tema que debiera preocupar a los ecuatorianos. Un nuevo caso que la Comisión Anticorrupción presenta, porque de estos lo ha hecho en el pasado reciente. Proveedores denunciados e investigados por corrupción siguen vendiendo insumos médicos en hospitales públicos de la Red Nacional de Salud, incluidos algunos hospitales del IES. Hay un proceso colusorio que debe ser investigado y sancionado a la brevedad, según la Comisión Nacional Anticorrupción, con la complicidad y la inoperancia de CERCOF, que hace los procesos de contratación pública. Invitados, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Leonardo Viteri, ex asambleísta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre con